Saludos a todos este nuevo video. Estoy muy feliz de poder estar de vuelta con ustedes. Aproximadamente hace ya 9 días, hace que no subo un video, pero estoy muy feliz de poder estar con ustedes de vuelta. Les tengo muchísima información, muchísima información. Antes de comenzar directamente con el mapa de la situación militar en Siria, quiero hablar con ustedes primero sobre lo que está ocurriendo en los Altos del Golán. Segundo, creo que es importante que hablemos un poco sobre lo que está ocurriendo dentro del marco del conflicto israelí-palestino. Y número tres, disculpen, quiero hablar un poquito con ustedes sobre la situación en el Líbano. Primero, ¿qué está ocurriendo en los Altos del Golán? Para los que no lo sepan, en los Altos del Golán es un territorio, y si quieren pueden ir a mi canal, tengo un video en el que solamente hablo sobre historia sociopolítico-económica de lo que ocurre en los Altos del Golán, pero los Altos del Golán es básicamente un territorio que era parte del territorio sirio hasta 1967. En la Guerra de los 6 días, básicamente Israel tomó este territorio, al cual le pertenecía a Siria. La verdad es que realmente este territorio tenía un poco de ambigüedad porque posterior al plan de partición que realizó las Naciones Unidas en 1949, este territorio realmente iba a formar parte de lo que era o lo que hubiese sido un futuro Estado árabe dentro del marco del plan de partición de 1949. Ahora, en 1967 este territorio pertenecía a Siria y entonces Israel lo ocupó y en 1981 lo anexó, de hecho un año después de que anexara la porción este de Jerusalén. ¿Qué pasa? Que evidentemente a través de los años y posterior a la incursión de Israel en la guerra civil del Líbano en el 1982 y tras ¿verdad? Los eventos que ya acontecieron tras la invasión de Israel o la ocupación de Israel de la porción sur del Líbano, la cual se extendió hasta el 2000, pues básicamente generó mucha tensión. Esta fue una zona donde hubo mucha tensión y me refiero desde el lado sirio hasta hacia el lado israelí. En múltiples ocasiones Siria lanzaba misiles contra este territorio, lo que ha llevado que históricamente sea un territorio bastante militarizado. Zonas como lo es el Monte de Vental o otras zonas, otras montañas. Pues, déjame concentrarme en la zona de lo que es la montaña de Vental. Esta es una montaña en los Altos del Golán, la cual es clave para ver qué está pasando en Damasco. De hecho, si usted va a la montaña de Vental, puede ver, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en la frontera con Siria, ¿verdad? Especialmente lo que es la ciudad de Cuneitra, pero si también te vas a otra montaña, en los altos del Golán, vas a ver una montaña que se llama Mount Hermon, o la montaña de Hermon, puedes ver directamente el corazón de la ciudad urbana de Damasco. Les doy este pequeño avance de lo que es los altos del Golán para poder explicarles por qué actualmente hay tensión. Como todos ustedes saben, tras el comienzo de la guerra en Siria, el grupo chiita Hezbollah ha decidido apoyar al gobierno de Siria, especialmente a sus fuerzas armadas, no solamente hablando, y básicamente ha movilizado allí aproximadamente a más de 11.000 combatientes, entre 11.000 y 20.000 combatientes a Siria. De hecho, ya que digo esto, es importante mencionarles que Hezbollah también tiene 25.000 reservistas. No se piensen que solamente Hezbollah tiene esta cantidad de combatientes. Ahora, dicho esto, ¿qué ha pasado? Tras el avance que ha tenido el ejército sirio, los avances bastante estables y las victorias que ha tenido a través de todo el país, ha hecho que Israel se preocupe porque Hezbollah no solamente ha sido parte de esos avances que ha tenido el ejército sirio, sino también que se ha establecido en zonas, especialmente al sur y al oeste de Siria, especialmente como en la ciudad de Kanakir, Katana, en su momento Hezbollah ha estado cercano a ciudades como Anjar, en ciudades cercanas también como Arsal, y esto, ¿verdad? Toda la presencia de Hezbollah en toda esta zona, el sur de Damasco y también cercano a los Altos del Golán, ha hecho evidentemente que aumente la presencia militar israelí. No solo en las 3 bases aéreas que tienen los Altos del Golán, de los Altos del Golán, pero sino también el que movilicen tanques. Ahora, ¿por qué digo que la tensión en los Altos del Golán sigue aumentando? Primero porque hace aproximadamente casi 2 meses atrás Israel realizó su primer entrenamiento militar en esta zona por los pasados, bueno, especialmente, permítame especificarle, disculpe, Israel ha realizado sus primeras maniobras militares en los Altos del Golán, o por primera vez en el norte del país,
por primera vez en los pasados 20 años. Esto no solamente por la presencia de Hezbollah, sino porque también Israel o los políticos israelíes argumentan de que Irán y la Guardia Revolucionaria están cerca de los altos del Golán y esto es un peligro. Ahora, ¿cuál es la realidad de lo que está pasando en los altos del Golán? Primero, en un artículo en El País, un miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel, un coronel bastante reconocido en Israel, ha reconocido que, primero que nada, que en los altos del Golán o cercanos a los altos del Golán no hay presencia de guardias revolucionarios ni en el Golán ni tampoco en las granjas de Al-Sheba, que es básicamente un territorio, por aquí no lo podemos ver bien en este mapa, pero es un territorio que antes de la guerra del 67, en la que Israel ocupó este territorio, es un territorio que está en disputa entre el Líbano y Siria. Posterior a la guerra de los 6 días, pues Israel pasó a ocupar ese territorio y de hecho es uno de las áreas dentro del territorio israelí o dentro del territorio soberano israelí que el gobierno reconoce como parte de su territorio más militarizado en todo el país. Y de nuevo, insisto, las fuerzas de defensa de Israel han reconocido que no hay presencia de guardias revolucionarios ni cercanos al Golán ni tampoco a la granja del Sheba. También cabe destacar que hace unos días atrás, desde los altos del Golán, el ejército de Israel realizó unos ataques en contra de la ciudad o en la ciudad de Hader contra el ejército sirio, específicamente dentro de lo que es esta zona desmilitarizada. Ahorita ver si este mapa me permite enseñarles a ustedes la ciudad que les estoy mencionando, porque es que no me lo permite específicamente, pero ustedes ven estas pequeñas franjas aquí con estas líneas entrecortadas. Esto es una zona desmilitarizada que básicamente Israel ocupaba, pero que se retiró. Es básicamente hecho solamente el 5% de todo el territorio que está, incluyendo los altos del Golán, pero es solamente el 5% de todo el territorio que Israel llegó a ocupar durante la guerra de los 6 días en el 67. Y básicamente el ejército sirio está construyendo, específicamente al norte de Quneitra, fortificaciones en esa zona, a lo que a Israel no le ha gustado y por eso es que Israel ha atacado al ejército sirio. Entonces, dentro de este mismo marco, sale Hezbollah por otro lado diciendo que está en alerta máxima ante un posible ataque de Israel y ha paralizado su nutrición armamentística a través de Siria. O sea que las armas que venían, los armas y misiles de corto alcance que Hezbollah está actualmente adquiriendo y las cuales venían desde Irán a través de Siria y de Siria al Líbano, ha sido paralizado porque realmente Hezbollah entiende que va a haber un conflicto. Es evidente que va a haber un conflicto, o sea, con Hezbollah en el norte de Israel. Como les he dicho, Hezbollah cuenta con más de 100.000 misiles en la zona del sur de Israel. No, cuando digo misiles no se asusten, me refiero a misiles, o sea, sí hay que asustarse evidentemente, especialmente para los israelíes que están al norte de Israel, pero estamos hablando de misiles de corto alcance, algo que por ejemplo los sistemas antimisiles como el Iron Dome van a ser muy eficaces a la hora ¿verdad?, de que un evento militar ocurra. Dicho esto, también cabe destacar que en estos días ha ocurrido o se ha dado un acuerdo para crear una zona de desescalación al sur de Siria, el cual ha sido liderado por Jordania, Rusia y Estados Unidos, y el cual básicamente va a beneficiar tanto al ejército sirio como a Hezbollah y a otros grupos rebeldes que están en la zona de Quneitra y especialmente al este de Kafr Shams. Esto también beneficia evidentemente a Israel, a lo que Israel ha estado buscando por las pasadas 3 semanas, pero que públicamente ha dicho no, nosotros no estamos buscando este tipo de acuerdos porque no, y es falso. Realmente Israel lo estuvo buscando a través de los Estados Unidos. Ahora, dentro de este marco de tensiones por la presencia de Hezbollah o la posible presencia de guardias revolucionarios cercanos a los altos del Golán o de territorio israelí, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dejado claro que independientemente de lo que sea o de lo que ocurra, él no va a aceptar. Porque también hay otra cosa, se lo mencioné la semana pasada, y es que Irán tiene o está desarrollando o creando una base aérea al sur de Damasco, y entonces dentro de este marco, Bibi Netanyahu dice que no va a aceptar que Irán tenga una base aérea solo 7 kilómetros de la frontera, de su frontera, o sea, solo 7 kilómetros de la frontera de Israel. Ahora, también ha dejado claro
que si es necesario va a continuar bombardeando tanto a Hezbollah como, como a los guardias revolucionarios que están en Damasco y también su infraestructura militar y armamentística. Esto para mí, evidentemente, pudiera ser peligroso porque pudiera desembocar en una guerra, y digo una guerra entre Israel e Irán, teniendo como escenario tanto Israel como el Líbano y Siria, porque de nuevo, no solamente pudiera desembocarse una guerra si Israel bombardeara infraestructura iraní en territorio sirio, sino que si Israel continúa con su postura de que si la cosa sigue escalando en Siria y la presencia iraní de Hezbollah continúa aumentando también en Siria, como les he comentado, hay varios cuarteles al sur del sur de Siria, en frontera con Israel, los cuales son controlados por Hezbollah. Pues Israel ha dicho que está abierto todavía la posibilidad de bombardear la infraestructura nuclear iraní. Esto también es como respuesta a las movidas o las promesas que realmente el presidente Trump no ha podido cumplir con respecto a Irán, debido a que el Congreso estaba muy reticente a acabar con el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el acuerdo nuclear, y esta postura está vigente, o sea que bombardear la infraestructura nuclear iraní es una posibilidad. También, y ante a estos comentarios, Irán ha dejado claro que, o ha amenazado, ha amenazado que en solo 4 días escuchen bien, podrían acabar no solamente con el acuerdo nuclear, pero sino también podrían recuperar el 20% de todo el uranio, perdón, que tenían antes del acuerdo. Estas son noticias muy interesantes porque deja claro que Irán va a continuar con su postura de mantener su infraestructura nuclear, a pesar de que este acuerdo, el acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y Estados Unidos, dure solamente por 15 años, en el cual reducen de 20.000 a 5.000 la cantidad de centrífugas de uranio que tienen, centrífugas industriales me refiero, y van a mantener también sus proyectos con fines investigativos, sus proyectos nucleares con fines investigativos. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente Israel se atrevería a tomar este tipo de medidas hoy, en territorio iraní, de bombardear, por ejemplo, la infraestructura nuclear iraní? No lo creo. Eso no va a ocurrir. Ahora, si Israel se atrevería a bombardear la base aérea que va a estar aquí al sur, cercana, de hecho, al Kiswa, al sur de Damasco, sí, me atrevo a decir que Israel se atrevería a hacer eso y va a continuar bombardeando la adquisición, la infraestructura armamentística por parte de Irán y de Hezbollah, y también los camiones y vehículos en donde Hezbollah esté y los guardias revolucionarios. Así que eso es una realidad. Dicho esto, vamos a hablar un poco sobre el conflicto israelí-palestino. Yo creo que si tienen alguna duda histórica sobre este conflicto, pueden ir de hecho a mi canal y van a encontrar uno de mis primeros vídeos en los que hablo por muchísimo tiempo sobre historia del conflicto. No creo que venga a coalición de nuevo, no les voy a hablar sobre este asunto de nuevo. Ahora, les voy a dar las noticias más recientes. ¿Qué ha estado ocurriendo? Quizás muchos de ustedes han escuchado que el principal asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner, el cual de hecho es su cuñado, su yerno, disculpen, está trabajando en un acuerdo de paz entre los israelíes y los palestinos. El señor Kushner, se ha reunido con miembros de la autoridad palestina, con el gobierno israelí, y también se ha reunido con varios estados claves, estados árabes claves, como lo es Arabia Saudí, en la región, Egipto también, para ver de qué manera solucionar este conflicto. Se han filtrado supuestos planes que pudieran ocurrir. Uno de ellos, el cual a mí me llamó más la atención y lo pude leer, de hecho era fuente como el New York Times, RT y el Jerusalem Post, y de hecho Hispan TV también se hicieron un eco de esta posibilidad. Me parece a mí que de todas las cosas que se han filtrado, ese supuesto plan es el escenario más realista, y es que básicamente, primero, Estados Unidos apoyará la postura de una solución de 2 estados, pero Israel se quedaría con buena porción. Vámonos a ver el mapa de Israel. Israel se quedaría con buena porción de lo que es básicamente
Esta no me lo permite bien, no lo podemos ver bien este mapa. Es un poco confuso este mapa. Pero básicamente todo esto es Cisjordania. Todo esto es Cisjordania o Judea y Samaria. Ahora, Israel tiene el 80% el 80% de los casi 430.000 colonos israelíes en Cisjordania viven. El 80% de ellos solamente viven a 4 kilómetros de lo que era la línea verde. Es esa línea verde que se delimitó posterior a la guerra de independencia de Israel en 1949. Y el 80% de ellos viven cercanos a la línea verde. ¿Qué pasa? Especialmente en lugares claves como Ariel, como aquí no lo podemos ver bien, pero Beit Sahur, Givat Zev. En estas zonas, y de hecho también el bloque de Gush Etzion. Estas son enclaves que antes de la guerra de independencia muchísimos judíos vivían en ellos. Posterior a la guerra se establecieron ahí. También vemos que, pues, evidentemente, después de la guerra del 67 se establecieron en otras zonas donde no había mucha presencia judía antes de la guerra de independencia de Israel. ¿Y qué pasa? Que la propuesta de Kushner va, de hecho, de acuerdo con las ideas que tenía el señor Moshe Dayan, quien fuera ministro de Israel durante la guerra de independencia, de que Israel debe mantener el Valle del Jordán y mantener o anexar todos estos territorios que está cercano a la línea verde, especialmente los enclaves claves que he mencionado, como lo es Gush Etzion, Ariel, y Givat Zev, entre otros. También se buscaría un mecanismo jurídico para que pudieran retornar los palestinos que viven en muchísimos campos de refugiados en países como Líbano y Siria. Ahora, creo, y hablando un poquito más, ¿verdad?, desde el punto de vista de los otros actores en este conflicto, creo que es realista a la hora de hablar sobre este conflicto y sobre países como Arabia Saudí dentro o el papel que van a jugar dentro de este conflicto. Me parece que es realista a la hora de hablar sobre los riesgos que Arabia Saudí se juega si reconoce, por ejemplo, a Israel. Porque este acuerdo también incluiría que países árabes, ¿verdad? Los países miembros de la Liga Árabe reconocieran a Israel, o esa es la meta. Y yo creo que Arabia Saudí se juega mucho si reconoce a Israel, y no solamente si lo reconoce o si, por ejemplo, también busca entablar relaciones diplomáticas, aunque hay que mencionar que hay un precedente, es el precedente de Anwar Sadat, ¿verdad?, el cual en 1977 visitó a Israel y en 1979 firmó los acuerdos de paz con Israel, de los cuales Israel se retiró del Sinaí de manera progresiva desde 1979 hasta 1982. Y me parece a mí que hay un precedente. Ahora, por otro lado, esta semana pasada fue la primera vez que Israel y Arabia Saudí fueron coautores de una resolución en un organismo de las Naciones Unidas, aunque ya hay que mencionar que ya previamente habían sido copatrocinadores de muchas otras resoluciones que han estado relacionadas al conflicto sirio, y ya mismo vamos a llegar ahí. Por otro lado, creo evidentemente que la estrategia de Arabia Saudí de obligar al señor Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, a que acepte el plan del señor Kushner, va a ser efectivo, porque si Abbas se resiste, y esta es mi opinión personal, la Casa de los Al-Saud apoyarán a la oposición dentro del partido del señor Abbas, del partido Fatah. Y aunque Abbas ha dejado entrever, en mi opinión, ¿verdad?, esto es lo que he podido ver, ha dejado entrever que aceptaría incluso un plan que lleve la solución, o que incluya la solución de un solo Estado. Hay que ver si si la coalición actual del gobierno israelí, la cual está más preocupada porque se detengan las construcciones del tren que va desde Tel Aviv hasta Jerusalén durante Shabbat, que de otra cosa, lo acepta. Y también hay que ver cuál sería la respuesta de Hamas, porque Hamas no se va a quedar ahí sentado, aquí no está ocurriendo nada, nosotros vamos a apoyar la autoridad palestina y el invasor se va a quedar con el territorio. Miren, Hamas, aunque ha reconocido la resolución 242 de las Naciones Unidas, Hamas mantiene esta retórica anti-Israel, y básicamente es la retórica que el pueblo palestino le gusta, es la retórica que le ha vendido por muchos años, o que le ha rendido frutos por los pasados, yo diría, 25 años. Es más, desde 1987, cuando Hamas
se creó. Yo creo que esta fue la retórica, el corazón de la retórica que llevó a que los miembros de entidades salafistas, tanto en Gaza como en Cisjordania, se unieran a Hamas y se creara lo que hoy es Hamas. Así que, bueno, esa es la realidad. Ahora, también esto cabe resaltar que Israel no se va a ir, y se lo recalco, Israel no se va a ir del Valle del Jordán, como Dayan siempre dijo. Dicho esto, hay que dejar claro que si esto no se diera y si Riad, ¿verdad?, siguiera adelante con sus planes, aún sin lograr avances con respecto al conflicto, y cuando digo que si Riad continuara con sus planes, me refiero a que Arabia Saudí busca entablar relaciones diplomáticas, económicas, políticas, comerciales con Israel. Es evidente, y el resto de otros países, el resto de países del Golfo, sin incluir a Kuwait, va en esa misma ruta. De hecho, ya hay relaciones diplomáticas no oficiales. Se cree que, de hecho, posiblemente el príncipe heredero de la monarquía de los Al Saud visitó Israel hace aproximadamente un mes y medio o 2 meses atrás. Así que esto es una realidad. Ahora, pero retornando a este punto, si Riad continuara con estos planes sin lograr un avance dentro del conflicto israelí-palestino, evidentemente perdería el apoyo del mundo musulmán sunita y fortalecería a Irán. Por lo que hay que ver cuál va a ser la estrategia de Arabia Saudí a medio plazo. Y digo esto porque la estrategia de Arabia Saudí puede pasar por impulsar el que haya una guerra entre Israel al norte del país y Hezbollah al sur del Líbano. Por lo que hay que ver de nuevo, insisto, cuál va a ser esa estrategia. Ahora, también hay que ver el efecto que esto puede tener sobre la autoridad palestina, porque un conflicto entre Israel y Hezbollah haría que el conflicto israelí-palestino pasara a un lado. Ahora, dentro de este marco, el único que se pudiera beneficiar si hiciera las cosas correctamente dentro de esta estrategia que pudiera ocurrir, que les menciono, es Arabia Saudí. No es más nadie. O sea, no es más nadie. Y bueno, esta es la realidad de lo que está pasando en el conflicto israelí-palestino. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el Líbano. ¿Qué está pasando en el Líbano? Miren, como les comenté la semana pasada y hace 2 semanas atrás, el primer ministro del Líbano, el señor Saad Hariri, renunció, ¿verdad? En un anuncio televisivo bastante extraño, diría yo, desde Arabia Saudí. De hecho, déjenme comentarles algo rapidito, para los que me escribieron. Sí, mi voz ya está mejor, ya les puedo hablar, me siento muy bien hablando, creo que mi voz se nota que estoy hablando mucho mejor, pero dejemos eso a un lado. Era algo que les quería mencionar de manera jocosa. ¿Qué está pasando en el Líbano? Miren, pues este señor, el ex primer ministro del Líbano, el cual renunció desde Riad, en un anuncio muy extraño, se fue a Francia y demostró de que realmente no estaba prisionero o arrestado en Arabia Saudí, como decía Hezbollah y el presidente maronita Michel Aoun, de que estaba arrestado en Arabia Saudí, no podía moverse. Parece que quizás en algún momento pudo haber sido verdad, pero parece que ya que no es verdad, porque ha viajado a Francia y se ha reunido con el presidente Emmanuel Macron y bueno, haya dejado claro que espera estar en el Líbano para el Día de la Independencia del Líbano y poder presentar cuál es su postura con respecto a la situación política en el Líbano. Cuando digo esto hay que ver cuál va a ser su respuesta a Hezbollah. Y bueno, es evidente que miren, vamos a ser sinceros, si una guerra entre Hezbollah e Israel ocurre pronto, la cual evidentemente va a ocurrir, no sé si pronto, no puedo decirles si los próximos meses, diría que quizás el próximo verano sería el momento idóneo. No digo que esto sea lo que yo prefiera, me refiero a idóneo desde el punto de vista militar y lo que probablemente se va a sesgar. Me parece a mí que realmente sería muy interesante. Ahora, el regreso de este individuo puede quitarle legitimidad política, cuidado, política a Hezbollah. Hay mucha tensión en el Líbano, hay mucha tensión entre los tres grupos que ya, como mencionamos en el video anterior, entre los maronitas, los chiíes y los sunitas, y es palpable tanto en la prensa como en todos los sentidos, así que hay que ver cuál va a ser el efecto del regreso de este señor. Si este mapa me lo permite, vamos directamente al mapa de la situación militar en Siria. Primero que nada, ¿qué ha estado ocurriendo al
este de Damasco, específicamente al este de Ghouta, esta porción territorial que vemos aquí en Siria. ¿Qué ha estado ocurriendo? Primero, en unos bombardeos que han sido realizados por la aviación siria, han muerto aproximadamente 4 niños y una mujer, además de 25 heridos. Estos casos han sido reportados en la ciudad de Kafbadna, aquí al sur de Irbil. Vemos que esto ocurrió luego de que 11 misiles Irán, que son los misiles que ya en otro video les he explicado que, ¿verdad?, que son improvisados y cómo se realizan, etcétera. Pues estos misiles fueron lanzados por la aviación siria y han matado a 4 niños y una mujer. También cabe mencionar que por 7º día consecutivo el ejército sirio ha bombardeado ciudades claves al este de Ghouta, como lo son Harasta y también como lo es la ciudad de Kafbadna e Irbil. Así que, como les he mencionado previamente ya en esta serie de vídeos, es evidente que el ejército sirio quiere ¿verdad?, continuar expandiendo su presencia de manera cabal al este de Damasco. Creo que esto le daría bastante tranquilidad para luego posteriormente concentrarse en la presencia de grupos yihadistas y rebeldes que combaten aquí o que tienen presencia al norte de Zaidiyah Zainab. Creo que les iría muy bien y creo que estas operaciones no solamente han sido bastante fructíferas, sino que también les han dado la oportunidad de poder expandir o mantenerse tranquilos en toda esta zona, especialmente de Damasco y el sur de Damasco. Ahora, también cabe destacar una noticia muy interesante, que el pasado lunes la embajada de Moscú en Damasco fue alcanzada por un proyectil que dañó el tendido eléctrico y de agua de la embajada. Aún no se sabe quién realizó este ataque, quizás fue un grupo yihadista o rebelde, evidentemente en contra del gobierno del señor Bashar al-Assad, pero no se sabe, aunque cabe destacar que la presencia o la seguridad alrededor de la embajada ha aumentado. También Moscú recientemente, y ya que estamos hablando de Rusia, Moscú recientemente se opuso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a un proyecto de resolución presentado por Japón, el cual buscaba investigar, no sé si lo recuerdan, pero el cual buscaba investigar el incidente químico de Han Sheikhoun, que no sé si recuerdan, pero posterior a este ataque, supuesto ataque químico, realizado por la fuerza aérea de Bashar al-Assad, el presidente Trump lanzó más de 50 misiles en contra de la base aérea desde donde despegó los aviones que supuestamente lanzaron este ataque químico en dicha ciudad. Entonces, ¿por qué Rusia argumenta que ha detenido o no ha apoyado este proyecto de resolución? No solamente porque vaya en contra del gobierno sirio, sino también ha dejado claro que porque muchos de los informes que fueron realizados sobre esa supuesta acción o ese ataque químico que realizó el gobierno sirio fueron elaborados por grupos yihadistas y rebeldes. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Es verdad, y lo he podido colaborar. De hecho, este ataque, organizaciones como Human Rights Watch han confirmado que el ataque ocurrió, pero no pudieron confirmar realmente las fuentes. O sea, y le estoy hablando de fuentes serias, vamos. O sea, incluso un artículo que leí en Foreign Affairs, una revista muy prestigiosa sobre asuntos internacionales, a veces tiene escritores muy pro-occidentes y también tiene escritores muy anti-occidentes. Pero este autor dejaba claro este hecho y me parece muy, muy interesante. Dejar ese marco abierto ante, ¿verdad?, un posible informe parcializado en contra del ejército sirio. Yo lo dejo a su discrepancia, a sus opiniones. Y nada, les pido ahí abajo que me dejen sus comentarios sobre qué ustedes piensan, qué realmente ustedes piensan sobre esto. Y también quiero que me dejen ahí abajo, y hago una parte, me gustaría que me escribieran de qué países están viendo este vídeo. Creo que es muy, muy importante saber de qué países me están viendo. Vamos a continuar con la noticia, y es que en la ciudad de Dumair, el ejército sirio continúa bombardeando, específicamente, de hecho, la base aérea de Dumair, la cual está controlada por grupos afiliados al ejército libre sirio. Evidentemente, por lo que he podido leer y por lo que he podido ver no solamente en este mapa, sino en otros también, Dumair está a punto de caer. Dumair es una ciudad clave si la queremos ver desde el punto de vista de conectar Damasco
con el norte de Palmira en dirección también hacia el corazón del desierto sirio. Así que si esta ciudad caería y su base aérea también sería muy bueno para el ejército sirio. También podemos ver que acá al sur de Siria, podemos ver, ¿verdad? Acá cercano, de hecho, a la franja esa, de esa zona desmilitarizada que Israel y Siria lograron acordar, vemos que las fuerzas de la Galilea, de hecho, la cual es una milicia palestina pro al-Assad, ha conquistado las oficinas principales del grupo terrorista Yun al-Fawq en la ciudad de Batina, en Quneitra. También cabe resaltar, ¿verdad? Ya que hablo de palestinos, que aproximadamente 3.500 palestinos han muerto en la guerra de Siria. Un país, de hecho Siria, un país que al igual que el Líbano, a los palestinos no les dio ciudadanía y tampoco le dio derechos laborales, como sí lo hizo Jordania luego de la guerra de independencia de Israel, en la cual más de 750.000 palestinos se fueron de este, ¿verdad? Reciente proclamado independiente, este recién proclamado territorio independiente por parte de los judíos y se fueron principalmente a países como el Líbano, ¿verdad? Los palestinos se fueron principalmente a lugares como el sur del Líbano, al oeste de Jordania, algunos se fueron a Egipto y también lo hicieron a Siria. Se fueron a Siria y ni en Siria ni en el Líbano le dieron derechos laborales y tampoco la ciudadanía. Por eso es que estos ciudadanos palestinos, tanto en el Líbano como en Siria, no tienen ciudadanía, porque no son ciudadanos ni de la autoridad palestina ni tampoco de Siria. Hoy día, por ejemplo, el 80% de todos los palestinos que viven en Cisjordania viven dentro de territorios controlados y administrados por la autoridad palestina. Ahora bien, ellos sí son ciudadanos de ese territorio, aunque no sea un territorio reconocido independiente, ¿verdad? Por parte de Israel, pero 130 países reconocen a Cisjordania y a la Franja de Gaza como territorios soberanos y como una sola entidad llamada Palestina. Ahora, estos ciudadanos no son ciudadanos ni de Palestina, ni del Líbano, ni de Siria. Vámonos a otra cosa más interesante que ha estado ocurriendo y yo sé que a muchos de ustedes les va a interesar y es los acontecimientos que están ocurriendo acá en Abu Kamal. En Abu Kamal, como les comenté, el ejército sirio tuvo este territorio por casi un día y medio después que lo conquistó. Hoy día controla buena presencia, buena porción del oeste de Abu Kamal. De hecho, disculpen, olvidé mencionarles esto. Aproximadamente un día y medio después que el ejército sirio ¿verdad? Recuperó este territorio, Daesh lo volvió a ocupar luego de las desastrosas derrotas que tuvo al oeste de Irak. Daesh movilizó sus tanques a Abu Kamal. De hecho, se estima que hoy solamente Daesh tiene 25 tanques BMP-1 y los cuales de hecho están casi todos en Abu Kamal. Y bueno, básicamente este territorio hoy está siendo controlado por Daesh. Ahora bien, nos informan, o lo que he podido leer, que el grupo chiita o la milicia chiita afgana llamada Liwa Fateimu está combatiendo junto al ejército sirio en contra de Daesh en Abu Kamal. También podemos ver que el ejército sirio no solamente controla el oeste de la ciudad de Al-Busayra, una ciudad clave, ¿verdad? Una de las ciudades claves que están repartidas por todo el Éufrates, pero se entiende, o sea, por lo que podemos ver en este mapa y por lo que he podido leer, más del 68% del territorio está controlada por las fuerzas democráticas sirias junto a los YPG. Así que se ha ido como desarrollando una especie de frontera entre las fuerzas ¿verdad? Las fuerzas kurdas sirias y las fuerzas democráticas sirias, perdón, las fuerzas democráticas sirias y los kurdos sirios, que son los YPG, se ha creado como una especie de frontera entre ellos. Se han dividido al Busayra básicamente, al Haidin, esta es una ciudad más controlada por el ejército sirio, pero vemos que dentro de este mismo marco, el ejército sirio que está creando una especie de bolsa aquí al sur de Asukna y básicamente está creando como dos bolsas, una en toda esta porción territorial al oeste de Karaij y otra que se está desarrollando al sur de Al-Quraya y toda esta franja territorial a la cual de hecho está ocupando básicamente, ¿verdad? Entre la frontera entre Siria e Irak, las fuerzas democráticas sirias. Ahora, ¿qué está ocurriendo al oeste de Karaij? Las fuerzas tigres han hecho túneles y fortificaciones en ciudades clave como Zaliya y Keshma, los cuales ya casi se extienden, escuchen bien, ya casi se extienden
aproximadamente ya casi tiene 1 kilómetro de distancia, porque se busca crear esta bolsa. Ahora, insisto, esta bolsa va a ser clave, ya que Daesh no va a poder, o las zonas de influencia de control de la ciudad, las ciudades donde Daesh tiene influencia en todo este territorio, aquí en el desierto sirio, no van a poder aguantar la presión que el ejército sirio les va a imponer desde el sur de Deir ez-Zor, como evidentemente vamos a ver que se va a desarrollar esas operaciones, también desde el suroeste de Al-Maidin, y evidentemente toda esta franja territorial va a ser controlada por los kurdos. Así que es cuestión de tiempo, insisto, de que se desarrollen combates después que Daesh caiga en Abu Qamar y todas esas zonas de influencia que Daesh tiene, para que el ejército sirio y los kurdos se enfrenten. Nos informan desde Manbij, muy interesante esta noticia. Se informa desde Manbij que 100 combatientes pro-turcos han desertado, han dejado estos grupos pro-turcos que apoyaban al ejército turco en toda esta franja que controlan desde el oeste de Yarabulus hasta el este de Sharanli. Han desertado y se han unido a las fuerzas democráticas sirias. Esto me parece a mí muy interesante porque demuestra que la imposición militar que está perpetrando y ejecutando el ejército turco ha hecho que muchos de esos árabes que les apoyaban, o miembros, ¿verdad?, de entidades árabes como el Ejército Libre Sirio, se molestaran con ellos, y por eso es que vemos estas deserciones. Quizás este número, realmente esto es una suposición en base a lo que he podido leer, quizás este número sea hasta más grande, aunque no se esté informando eso, quizás sea más grande. También, luego de los combates al norte de Siria, ¿verdad? Al norte de Alepo, y de la penetración turca, por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, hay que mencionar que los turcos penetraron lo que es la ciudad de Idlib, ¿verdad? Acá básicamente penetraron la ciudad de Idlib, y podemos ver en toda esta zona que aquí esto que vemos aquí amarillo es la presencia de los kurdos. ¿Y qué estaba ocurriendo aquí? Aquí han estado ocurriendo varios enfrentamientos entre los kurdos, los YPG, quienes han atacado a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas de seguridad turcas, las cuales, verdad, como ya he mencionado, están en Idlib. Aquí hay un problema serio en este conflicto. Primero, los kurdos están teniendo efectividad en poder mantener toda esta porción territorial desde Bulbul hasta el sur de Jandaris, ¿vale? Muy bien. El ejército sirio, por las pasadas 2 semanas, ha estado teniendo combatientes con los rebeldes, ha estado teniendo combates con los rebeldes al norte de Alepo. Vemos que en lo que es la ciudad de Haritán, los rebeldes se han expandido, aunque ya básicamente la ciudad de Sakra está controlada por el ejército sirio. Vemos que el ejército sirio está bastante estable en esta zona. Sí, está bastante estable. Ahora, aquí hay un problema. Aquí hay un problema, y cuando digo el problema es porque, a pesar de verdad de que el ejército sirio está bien y sigue bombardeando al norte de Hama y sigue expandiéndose hacia el oeste de Murak y busca penetrar evidentemente a Idlib, como también quieren los turcos y los kurdos, aquí hay un problema. ¿Y cuál es el problema, José? Ya me tienes loco. El problema es el siguiente. El problema es que si los kurdos llegan a controlar la ciudad de Idlib de manera cabal y buscan intentar conectar estos dos territorios, este es el fin de la presencia turca en Siria. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, denle a la campanita. Estoy muy feliz de poder estar 100% de vuelta con ustedes. Gracias por estar conmigo, gracias por el apoyo inmenso que me continúan dando. Y nada, que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Muchas gracias.